Buenas tardes, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Qué bueno, gracias a Dios también. Aquí andamos, vivos, vivitos y coleando, echándole ganas a la vida en el Señor. ¿Listos para la palabra, hermanos? Abran su Biblia, por favor, en Isaías capítulo 45. Isaías 45. El tema que vamos a tratar en esta tarde, yo le he puesto doblando nuestras rodillas. Doblando nuestras rodillas. Dice así Isaías 45, vamos a leer el versículo 23. Isaías 45, 23. Dice así: por mí mismo hice juramento. Está hablando el Señor, nuestro Dios. Y dice: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia, y no será revocada. Y ponga mucha atención lo que dice a continuación: que a mí mismo se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua. Que ante mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua. Y ese es un juramento que el Señor hizo, dice la Escritura, no habiendo nadie mayor que Él, por sí mismo, de manera que esto nos dice que es una verdad absoluta y que es irremediable. Toda rodilla se doblará delante de Dios y toda lengua le confesará. ¿Cuántos están listos para hacerlo? ¿Cuántos ya lo hicieron? ¿Cuántos lo siguen haciendo? No hay mejor forma de vivir la vida que doblando nuestras rodillas, pero delante de Dios, quien es el único digno de ser adorado con todo nuestro ser. Es la mejor manera en la que tú puedes conducirte en tu día a día, doblando tus rodillas delante de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, doblar las rodillas delante de Dios significa aprender a vivir verdaderamente humillado ante su presencia y ante su soberanía. Vivir sin una actitud de humillación a Dios, lo único que va a producir es que estemos apartados de Dios. Y no solamente eso, sino que tarde o temprano, el no saber humillar nuestra vida delante de Dios nos va a llevar a vivir en descontento y en amargura. ¿Cómo queremos vivir? ¿Queremos vivir bien delante de la presencia del Señor, aceptando su soberanía? ¿O queremos vivir en descontento y amargura en todos los días de nuestra vida? Bueno, entonces humillemos nuestro corazón a Dios. Déjame hacerte una pregunta y quiero que la medites bien. ¿Has sentido alguna vez que por más que obras o por más que te esfuerzas por acercarte a Dios, no hay cambios en tu vida? ¿Has sentido que por más que te esfuerzas en hacer algo, no ves que realmente tu vida cambie? ¿No ves crecimiento espiritual? ¿No ves desarrollo familiar sano? ¿Lo has sentido alguna vez? Bueno, es posible, mi hermano y mi hermana, que una de las razones sea porque al acercarnos a Él, al acercarnos a Dios, seguimos arrastrando actitudes incorrectas delante de Él. Cuando nos acercamos a Dios podemos mantener algún tipo de actitud erguida, lo que no nos deja poder penetrar en la presencia del Señor, sino que nos aleja de Él. No nos acerca a Dios, nos aleja, porque cuando nos acercamos, sí, podemos hacer muchas cosas, podemos tratar de hacer muchas acciones, podemos tratar de decir muchas palabras, pero entre todas esas palabras y todas esas acciones siguen habiendo aquellas pequeñas actitudes que seguimos arrastrando
de vanidad, de orgullo, esas pequeñas actitudes de resentimiento, de egoísmo, de superioridad, cosas que no nos dejan acercarnos a Él, más nos alejan de su gracia, de su presencia. Por eso, en ocasiones, por más que nos esforzamos, no vemos resultados. Es que yo voy a la iglesia todos los días, es que yo oro, es que yo ayuno, es que yo diezmo, es que yo hago. Pero si todavía sigues arrastrando al acercarte a Dios actitudes que son en contra de su naturaleza, no van a producir cambios. Si no hay una genuina humillación delante de la presencia del Señor en todo lo que tú eres, no va a haber cambios. Y van a pasar años y vas a ser de los cristianos que tienen 58 años de cristianos y 153 de edad y vas a seguir en la misma condición, sin ningún convertido a tu alrededor por causa tuya. Sí, otros van a hablarles a tus familiares, pero tú no estás haciendo nada. Mira, doblar nuestra rodilla delante de Dios siempre, repite conmigo, siempre será la forma más segura de recibir su respuesta y tener su favor. Ahora, ¿ustedes creen que necesitamos el favor de Dios? ¿Tú necesitas el favor de Dios en tu vida? Bueno, dobla tus rodillas. Humilla tu corazón delante de Dios. Humíllate ante su presencia, ante su soberanía, con todo tu ser. Es la única forma en la que nosotros podemos llegar a tener el favor de Dios para que se produzcan los cambios que queremos ver en nuestras vidas. ¿Sí quieres ver cambios o no? Si quieres ver cambios, humíllate, mi hermano. Humillemos, doblemos nuestras rodillas. Ahora, esta frase, doblar nuestra rodilla, que menciona Isaías, capítulo 45, en el versículo 23, nos habla de una acción, pero que en un sentido natural, en un sentido cultural incluso o histórico, se refiere a una forma de agradecimiento y reconocimiento de cierta autoridad. Por ejemplo, en aquel tiempo había reyes y se humillaban o se doblaban sus rodillas delante de los reyes, pero en un símbolo de reconocimiento de la autoridad del rey, o incluso en un símbolo de agradecimiento, de respeto. Pero bíblicamente, y en un sentido más profundo, en un sentido más amplio, el doblar nuestras rodillas se refiere a un gesto o a una actitud de sujeción y de adoración. Cuando nosotros doblamos nuestra rodilla, lo que estamos haciendo en un sentido bíblico profundo y amplio es rindiéndonos en sujeción a aquel a quien nos estamos doblando para adorarlo. Nos habla de rendir nuestra voluntad a aquello que nos arrodillamos para servirle, para hacer lo que desea aquella persona ante quien nos doblegamos. Estamos reconociendo que nuestra vida le pertenece y que estamos dispuestos a hacer lo que él o ella, la persona a la que nos inclinamos, nos pida, porque le pertenecemos. Ahora, este tipo de actitud, este tipo de acción, no se debe de tener en lo absoluto hacia ninguna otra persona, hacia ninguna otra cosa, sino aquel que es supremamente digno de recibirlo. ¿Quién es? Dios, el único Dios vivo y verdadero. Ninguna otra persona, ninguna otra cosa merece que tú dobles tu rodilla en este sentido, en un sentido de sujeción y de adoración, en un sentido en el que tú rindes tu voluntad para obedecerle, reconociendo que le perteneces. No debe de existir eso en el corazón y menos de un cristiano. Nuestra sujeción, por lo tanto,
y nuestra adoración se deben exclusivamente a Dios. ¿A quién? A Dios, exclusivamente a Dios. Ahora, aquí surge una pregunta, hermanos. ¿Puede un hombre doblar sus rodillas delante de alguien o de algo que no sea Dios? Pues sí, por supuesto. El mundo vive arrodillado, pero no a Dios. Cada persona de este mundo vive de rodillas, aún sin saber que está de rodillas. Pero no lo está haciendo delante de Dios. No lo está haciendo delante de aquel que es únicamente digno. El mundo entero está arrodillado ante las distintas personas o cosas que les rodean. Y son estas personas y estas cosas las que controlan toda su manera de vivir. Porque han doblado, como lo dije anteriormente, su voluntad, reconociendo que le pertenecen. Puede ser a un ídolo, al cual le ofrecen incluso sacrificios, que la Escritura claramente dice que lo que a los ídolos se sacrifica, a los demonios se sacrifica, no a Dios. Pero también puede ser a una persona. Le podemos doblar nuestra voluntad a una persona tan humana como tú y como yo, de manera que disponemos nuestras vidas para servirle a la persona y no a Dios, como si le perteneciéramos, o incluso a cosas como el dinero. A veces el dinero es el que dicta o controla nuestra manera de vivir. Si veo ganancia, me muevo; si no veo ganancia, no hago nada. Y es el dinero quien dicta nuestra conducta. El Señor expresó claramente que donde está nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que donde está nuestro deseo, donde está lo que deseamos, allí estará también nuestra fidelidad. ¿Qué es lo que más deseas en este mundo? Ahí está tu fidelidad. Si es un ídolo falso, un Dios creado a tu imagen o conforme a tus deseos, si es una persona a la cual tú admiras mucho o respetas mucho, a un presidente de la República que traiga la quinta T, o a quien tú quieras, a tu esposo, a tus hijos, al dinero. Donde esté tu deseo, ahí va a estar tu fidelidad. O si tu deseo es a la voluntad de Dios, ahí va a estar tu fidelidad. A eso le vas a rendir obediencia, a eso te vas a sujetar y a eso vas a adorar. Ahí es donde tú vas a tener tus rodillas dobladas. El Señor dijo: ninguno puede servir a dos señores. Ninguno. Porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No se puede servir a dos señores. Tus rodillas van a estar dobladas a una sola persona, a una sola cosa. Y cuando tú dejes de doblar la rodilla delante de uno para doblarla delante de otro, así va a ser. Vas a dejar de adorar a uno para adorar al otro, y así te la vas a pasar de ídolo en ídolo, de persona en persona, de cosa en cosa. O vas a mantener tus rodillas dobladas delante de Dios. No podemos servir a dos señores a la vez. Ahora, sin en cambio, vemos al mundo pretendiendo unir aquello que por naturaleza está separado. Quieren unir a Cristo y a Satanás. Quieren tener una rodilla doblada a Cristo y otra rodilla doblada a Satanás. Quieren vivir humillados a Cristo, pero también cumplir los deseos de Satanás. Quieren unir la luz con las tinieblas, cosas que por naturaleza no pueden estar juntas. Están totalmente separadas. Pero el mundo pretende un día estar arrodillado a Dios y pretende otro día estar arrodillado a otra cosa. Y sin dudarlo se arrodillan ante los deseos pecaminosos o ante Satanás,
porque es Satanás quien controla este mundo, dice la Escritura. Y así vive el mundo. Se la pasa de ídolo en ídolo, pretendiendo unir aquello que por naturaleza está separado. Pablo enseñó como una característica del mundo que el mundo vive honrando y dando culto a lo creado antes que al creador. Así vive el mundo. Vive doblando su voluntad, humillando su voluntad ante lo creado antes que al creador. Eso no es otra cosa sino doblegar la voluntad a los deseos de los hombres y no a los deseos de Dios. Y es una característica del mundo. Y esto, mis hermanos, dice la Escritura que no lleva a otro fin, sino a ser entregados por Dios a la inmundicia, a la concupiscencia de los propios corazones para vivir en pasiones vergonzosas y una mente reprobada que nos lleva a hacer todas las cosas que no convienen. Vivir de esa manera es arruinar por entero nuestra vida. Doblando nuestra rodilla ante lo creado antes que al Creador, dándole culto, adorando a la criatura antes que al Creador. Por eso vemos tantas personas haciendo cosas terribles en el mundo. Y no solamente haciéndolas, sino creyendo que tienen derecho a hacerlo. Asesinando, violando, robando, mintiendo, adulterando, fornicando, siendo egoístas, codiciosos, creyendo que tienen derecho a hacerlo porque aquel ante quien han doblado su rodilla les dice que está bien hacerlo y que pueden hacerlo sin ninguna consecuencia, que es su derecho. Lo mismo que le dijo Satanás a Eva en el principio de la creación. Aun cuando estén actuando egoístamente y en contra de la propia naturaleza de Dios, mas sin en cambio lo siguen haciendo y lo siguen practicando, humillando su voluntad, sujetándose en obediencia a cosas que van en contra de la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ahora, esto se vive en el mundo todos los días. Pero la realidad es que tampoco este tipo de conductas están fuera de las iglesias locales. Porque pareciera que este tipo de conductas están alejadas del centro cristiano. Pero nos olvidamos que dice la Escritura que nosotros mismos antes éramos todas esas cosas. Nosotros venimos también de este mundo. Éramos, dice la Escritura, esclavos del pecado y nos arrodillábamos ante el pecado para hacer todo lo que el pecado quería que hiciéramos. Pablo le dice a los corintios que aquella manera de vivir nos alejaba de la vida de Dios y del reino de los cielos. En 1 Corintios 6, 9 al 11, nos dice: no cometan error, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ojo, versículo 11, y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice la Escritura que esto éramos, pero la realidad, hermanos, es que el pecado aún mora en nuestros miembros y muchos se han olvidado de esto. Participamos en algún momento todos de estas cosas. Y aunque ya hemos sido libertados del pecado, en nuestros miembros aún mora el pecado. Y en ocasiones podemos llegar a ser vencidos nuevamente por el pecado, de manera que le abrimos la posibilidad para arrodillarnos delante de Él y obedecerle, aún dentro de la iglesia.
aunque seamos cristianos, aunque vengamos a las reuniones. Podemos estar viviendo en este día. Es más, pudimos haber llegado a esta reunión con nuestras rodillas y nuestro corazón humillado al pecado. Puedes estar sentado tú en esta silla y rindiéndole tu voluntad al pecado. Ahora, por otro lado, la realidad es que en todas las iglesias locales hay algunos que aún siguen sin nacer de nuevo. ¿Tú estás seguro de que eres nacido de nuevo? Bueno, entonces no te olvides que en tus miembros aún mora el pecado y que si te descuidas, puedes volver a arrodillarte delante del pecado para obedecerlo. Pero la realidad es que no todos son nacidos de nuevo en las iglesias. Hay algunos que siguen sin nacer de nuevo, solamente han cambiado de escenario. Se apartan algún tiempo de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero dice la Escritura que son vencidos nuevamente por el pecado y se enredan en cosas que no son lícitas para los hijos de Dios. Se enredan en cosas ilícitas. Por eso existen dentro de las iglesias adulterios. Por eso existen dentro de las iglesias fornicaciones. Por eso existen codicias, chismes, maldiciones y todo tipo de comportamientos que son contrarios a los deseos del Señor. Porque tanto los unos que sí son nacidos de nuevo, pero que se descuidan y se vuelven a arrodillar al pecado, como los que no son nacidos de nuevo, sino que se enredan nuevamente en las contaminaciones del mundo y son vencidos nuevamente por el pecado. Este tipo de personas vienen y hacen sus cosas aún dentro de las iglesias. Por tanto, mis hermanos, es importante, sumamente importante saber a quién estamos rindiendo nuestra adoración, a quién estamos doblando nuestra rodilla, a quién le estás rindiendo tu voluntad, a quién es nuestro reconocimiento y sujeción, y que podamos ver el resultado de todo ello para determinar si es a Dios a quien estamos doblando nuestras rodillas o no es a Dios. Doblar nuestro corazón, nuestra rodilla delante de Dios trae resultados, y esos resultados son espirituales. Doblar nuestra rodilla delante de Dios trae cambios significativos, no superficiales. No dejar de fumar, eso lo hacen sin Cristo y sin el Espíritu de Dios. No, cambios significativos e importantes en la vida de los creyentes. Doblar nuestra rodilla delante de Dios trae orden a la vida de la persona que se humilla delante de Él. No podemos decir que vivimos con una voluntad doblegada a Dios y mantener la misma actitud, el mismo carácter por los siglos de los siglos. Amén. No. Entonces, no sería el resultado que Dios produce. Por eso, les repito, en las iglesias existen tantas cosas que no deberían existir. Porque doblamos nuestra voluntad a lo creado antes que al Creador y nos comportamos como incrédulos en ocasiones. Ahora, el cristiano tiene que aprender a vivir doblando sus rodillas ante Dios. Tú y yo, bueno, levante la mano quienes son cristianos, por fe. Bueno, si tú eres cristiano, tú y yo tenemos que aprender a vivir doblando nuestra rodilla delante de Dios, caminar de rodillas delante de Dios. Hablando en un sentido figurado, no te vayas a ir a hacer mandas. Ay, es que dijo que de rodillas, y allá andes de rodillas de aquí a Casa de Oración Centro. No, en un sentido figurado, hermanos, y en un sentido espiritual, necesitamos aprender a caminar de rodillas delante de Dios. Y esto no es un hecho de una sola vez. Esto es un
es una vida de continua sujeción a Dios todos los días de tu vida. Mira, si tú no doblas la rodilla delante de Dios, si tú no sujetas tu voluntad a la voluntad de Dios, entras por esa puerta, te sientas, escuchas la palabra y levantas tus manos en adoración a Dios, quizá rindiendo tu vida al pecado. Un día que no lo hagas. Ahora, Dios sabe cuándo en verdad deseamos su voluntad. ¿Tú crees que Dios sabrá esto? A ver, Dios sabe si tú estás sentado aquí y yo parado aquí y Él escudriña mi corazón y sabe si yo y tú deseamos su voluntad. ¿De verdad? Por supuesto. Dios sabe cuando humillamos nuestro corazón para rendirle adoración a través de nuestra obediencia. Por supuesto. Él dijo a través del profeta Jeremías: yo Jehová escudriño la mente, pero no solamente la escudriño, pruebo el corazón. Lo pongo a prueba y en esa prueba sale a relucir lo que verdaderamente hay ahí. Para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios conoce lo más íntimo de nuestro corazón y sabe cuándo podemos estar físicamente arrodillados, pero espiritualmente o interiormente erguidos, llenos de vanidad y de orgullo, de soberbia, de egoísmo y de muchas cosas que van en contra de su naturaleza. Dios sabe cuando podemos estar parados delante de otra persona con cara de santo niño de Atocha, pero en tu corazón puedes tener un sentido de superioridad sobre los demás, lo cual no es otra cosa sino una tremenda soberbia y altivez de corazón. Por eso, mis hermanos, quizá muchas de nuestras oraciones no tienen respuesta. Por eso muchas de nuestras peticiones quizá no son cumplidas. El Señor contó una historia en donde un fariseo y un publicano subieron a orar al templo. Y ambos subieron a orar con una intención, la intención de ser justificados delante de Dios. Pero uno iba aparentemente con una vida intachable, pero Jehová, que escudriña la mente y pone a prueba el corazón, vio que su corazón no era recto. De manera que no descendió justificado. No descendió como una persona de olor fragante delante de Dios. Mas sin en cambio el otro, que aparentemente no hacía todas aquellas acciones poderosas que hacía el fariseo, dice la Escritura que descendió primero justificado delante de Dios. Porque Dios conoce lo más íntimo de nuestro corazón, sabe cuando realmente estamos doblados delante de Él y cuando no. Por eso a veces llegamos con oraciones que no responde Dios. Llegamos con peticiones que jamás Dios va a responder, porque Él da a cada uno conforme a su camino, según el fruto de sus obras. Obras que Él escudriña desde lo más íntimo y profundo de nuestro corazón. A Dios, mis hermanos, no le podemos ocultar la motivación de nuestro corazón al acercarnos a Él. Es imposible. ¿Quieres ver cambios en tu vida? Sé sincero delante de Dios al acercarte a Él. ¿Cuál es la motivación de tu corazón? Porque a Dios no se la podemos ocultar. Podemos entrar en oración y pedirle cosas que parecen ser espirituales, parecen ser conforme a la voluntad de Dios. Pero Dios sabe si esto es real o no. Dice la Escritura que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas.
No podemos ocultarle a Dios nada. Mira, podemos estar arrodillados, pero de una manera equivocada, o ante cosas o personas equivocadas y pretender ser espirituales. Así hay personas que pueden doblar su rodilla, pero no doblan su corazón. ¿Cuántos recuerdan al joven rico? Hay una historia en la Biblia de este joven. Abre tu Biblia en Marcos capítulo 10. Este joven creía ser un hombre espiritual. Este hombre creía vivir en la voluntad de Dios, mas sin en cambio el Señor lo puso como ejemplo para decir que muy difícilmente entrarán los ricos al reino de los cielos, los que confían en sus riquezas, argumentando que este joven rico posiblemente no iba a entrar al reino de los cielos. En Marcos 10, 17 al 22 dice así: al salir él para seguir su camino, hablando de Jesús, dice que vino uno corriendo y ¿qué dice? E hincado la rodilla delante de él. Ese hincado la rodilla, repito, era una muestra de sujeción, de reconocimiento ante la persona que se doblaba. Le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Le dice: los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo, y yo diría más bien interrumpiendo, porque te aseguro que Jesús todavía ni acababa de hablar, cuando este joven le dijo: no, Señor, perdón, pero todo eso lo hago desde mi juventud. Desde que estaba chiquito yo guardo todas estas cosas. No vine para que me des una respuesta que yo ya sé. Quiero que me digas cómo puedo estar seguro de que voy a entrar al reino de Dios. O vengo para que me alabes y me digas que soy un hombre espiritual y que me reconozcas y me confirmes delante de los demás. Todo esto lo hago desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, y tú imagínate esa mirada de ternura de parte del Señor, dice que le amó. ¿Te imaginas a Jesús mirándolo y diciéndole: cuán engañado estás? Tú dices: aquí soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y Jesús con una mirada tierna le dice: pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que compres de verdad oro refinado. Le amó y le dijo: una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Cuántos años puede pasar una persona rodeada de un escenario cristiano sin haber verdaderamente doblado su corazón delante de Dios? Creyendo que por sus acciones es una persona agradable delante de Dios y vivir engañado toda su vida. Doblar nuestra rodilla, mis hermanos, doblegar nuestra voluntad delante de Dios produce cambios significativos, no superficiales. También contó el Señor una anécdota, una ilustración o parábola que se conoce como la parábola del siervo que no perdonó, en donde ilustra dos deudores. Uno de ellos le debía al rey una deuda impagable y dice que este hombre se postraba delante del rey pidiéndole misericordia y perdón, paciencia. El rey se la otorga, pero este hombre, al no entender lo que esto significa, no hizo lo mismo con aquel consiervo suyo que le debía o tenía una deuda para con él. Al final, aquel rey lo echó a la cárcel
Y el Señor termina diciendo, así será con todos aquellos que no perdonen de todo corazón a todos los que los han ofendido. Podemos pretender, hermanos, tener un corazón humillado delante de Dios, pero si no hacemos lo que Él ha hecho con nosotros, no estamos doblando nuestra voluntad ante Él. Podemos pedir lo que otros lo hagan con nosotros porque entendemos que necesitamos misericordia. Pero si no estamos dispuestos a hacerlo con los demás, entonces no estamos haciendo lo que la voluntad de Dios nos demanda. Lo mismo pasó con aquella madre de Juan y Jacobo, la esposa de Zebedeo, quien llega delante del Señor haciéndole una petición postrada ante el Señor, pero una petición que no tenía ningún sentido. No tenía valor espiritual, absolutamente nada. Quería que un hijo se sentara a la derecha y otro a la izquierda del Señor cuando viniera en su reino. Por lo tanto, aquella humillación que tuvo delante de Jesús, al final no era absolutamente nada, no significó nada delante del Padre, porque era una petición sin fundamento, era una petición carnal, llena de vanidad. Podemos pretender acercarnos a Dios humillados, con nuestras rodillas dobladas, pero nuestro corazón puede estar todavía muy erguido. Nuestro corazón puede estar lleno de tantas impurezas, hermanos, que nos impiden llegar verdaderamente a conocer y experimentar la voluntad de Dios. Hay otros quienes pueden doblar su rodilla, pero ante personas creadas tanto como tú y como yo, carnales, llenos de pasiones. Aun cuando sea con una buena intención, no tiene sentido. Vemos cómo Cornelio se le postra a Pedro. Allí en Hechos capítulo 10 se nos narra cómo Pedro va a visitar a Cornelio y Cornelio ve a Pedro e inmediatamente se postra y lo adora. Adoró a Pedro. Mira, yo te aseguro que si Pedro hubiera recibido esa adoración, lo traería comiendo de su mano a Cornelio. Si Pedro hubiera dejado que le besara la mano, Cornelio desde ese momento se vuelve siervo de Pedro durante toda su vida. Como ahorita, muchos hombres se vuelven siervos de otros durante toda su vida. Y no solamente hablo del Papa, hablo de pastores incluso, apóstoles o pseudoapóstoles. Pedro le dice, levántate, pues yo mismo también soy hombre como tú. Y no dice la Biblia, pero estoy seguro que lo cacheteó. Bueno, a lo mejor eso hubiera sido yo. Pero, mis hermanos, no importa si hay una buena intención. Ay, es que es un hombre piadoso, una mujer piadosa. No. Tu adoración, tu inclinación y obediencia absoluta se la debes a Dios y nada más. Pedro inmediatamente lo levantó. Lo mismo hizo el ángel con Juan el apóstol cuando en el Apocalipsis se postró para adorarlo. Allí en Apocalipsis 19, Juan tiene un encuentro con el ángel que le estaba revelando todas las cosas y en el versículo 10 dice que se postró a sus pies para adorarlo. Pero el ángel inmediatamente le dijo, mira, no lo hagas. No lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y luego escucha bien lo que le dice después, adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora, lo mismo vuelve a suceder en el capítulo 22, versículo 8. Dice, yo soy Juan el que oyó y vio estas cosas y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Versículo 9, pero él me dijo, mira, no lo hagas otra vez.
Otra vez, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Y qué dice al final? Adora a Dios. No lo hagas, adora a Dios. Humíllate ante Dios, es lo único que te va a traer beneficio y bendición durante toda tu vida. A nadie más. No dobles tus rodillas ante el pecado, no dobles tus rodillas ante este mundo, ante tus propios deseos, ante ninguna otra persona. Adora a Dios. Yo les pregunté hace un momento que cuántos necesitaban el favor de Dios. Todos dijeron que sí. ¿Hay alguno que no lo requiera, el favor de Dios, que diga, pues yo estoy bien, soy un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo, pero estoy bien? ¿Hay alguno? No, ¿verdad? Todos necesitamos el favor de Dios. Bueno, ese favor no lo vas a obtener doblando tu corazón al mundo. No lo vas a obtener doblando tu corazón ante el Papa, aunque tenga vestiduras majestuosas y un carro blindado. Tampoco lo vas a obtener ante un pastor, ni siquiera ante Satanás mismo. No, eso que tú necesitas en tu vida y esos cambios que tú quieres ver en tu vida, en tu familia, ese crecimiento espiritual, solamente lo puede hacer posible Dios. Y solamente lo va a hacer cuando nosotros doblamos nuestras rodillas delante de Él. Cuando sujetamos nuestra vida a su voluntad. Eso, mi querido hermano, es lo que nos permite acceder a su gracia. La semana pasada Abraham nos habló de su gracia, ¿sí o no? La cual debe de ser suficiente. Pero ¿sabes por qué no es suficiente? Porque queremos acceder a la gracia de Dios doblando nuestras rodillas a otra cosa. Queremos acceder a la gracia de Dios, pero rindiendo nuestra voluntad a alguien más que no es Dios. Buscando los deseos personales, buscando los deseos de alguien más. Dios da su gracia y su compasión a aquellos que se acercan delante de Él con un corazón humillado y lo reconocen. De ahí en más no. Dios jamás va a dar su favor a aquellos que con un corazón orgulloso se acercan a Él. Él dijo a través de Isaías, en el capítulo 66, versículo 1 y 2, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me han de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová, pero miraré. Ahora, esta palabra miraré lleva la idea de mirar, pero con aprobación y con aceptación para conceder su favor. Pero aprobaré y le concederé mi favor a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Solamente a ese. Solamente a ese. No a más. Tú no puedes acercarte a Dios diciéndole: Señor, yo me humillo delante de ti, pero tú sabes lo que me hicieron y tú sabes aquellos y castígalos. No, ¿por qué? Porque tu corazón ya no es limpio delante de Dios. El Señor jamás nos manda a acercarnos delante de Él así. Él dice: ora por los que te persiguen y te ultrajan. Haz bien a los que te aborrecen. Ama a tus enemigos. Señor, tú sabes que yo te sirvo y quieres que te conceda su favor porque vienes a la iglesia los domingos. Tú sabes que renuncié al trabajo los domingos por ti. Él renunció a su trono de gloria por ti. ¿Qué es mayor? No pasa absolutamente nada. Pero muchos quieren llegar al favor de Dios o alcanzar el favor de Dios de manera incorrecta. Dobla tus rodillas, es todo lo que tienes que hacer. Dobla tus rodillas, inclina tu corazón a su voluntad. Reconócelo, adóralo, obedécele.
Esa es la forma en la que tú vas a alcanzar su favor. Sé pobre y humilde de espíritu y tiembla su palabra. Es decir, toma su palabra en serio y tiembla ante ella. Y entonces vas a ver unos cambios tan impresionantes en tu vida, mi hermano. Va a comenzar a cambiar tu entendimiento, va a comenzar a cambiar tus relaciones con tus semejantes. Mira, a través de la historia han habido muchos que se acercaron a Dios, a Jesús, doblando sus rodillas y pudieron ver la gracia de Dios sobre sus vidas. Desde el principio de los tiempos, los jueces, los profetas, los apóstoles, los discípulos, gente que ni siquiera conocía al Señor, pero al escuchar hablar de Él, llegó y se postró y recibió de parte de Dios su gracia y su favor. Un milagro extraordinario, porque el Señor que escudriña la mente y el corazón vio en ellos sinceridad. Muchos se acercaron y pudieron ver la gracia de Dios. Milagros extraordinarios como aquel leproso que fue limpiado, Jairo, quien su hija fue resucitada, aquel papá que vio a su hijo salir fuera demonios, aquel centurión que vio a su siervo también sanado con tan solo una palabra, sin necesidad de estar presente. ¿Por qué? Porque Dios, mis hermanos, jamás va a rechazar la oración de alguien que viene verdaderamente a Él de rodillas, jamás. Por ahí de repente suben devocionales al grupo, ¿no? Y en uno de ellos se mencionaba precisamente que lo que nunca debe de faltar en nuestras oraciones es hágase tu voluntad. Y solamente una oración que procede de un corazón humillado puede proferir estas palabras. Hágase tu voluntad. Dios jamás va a rechazar la oración de alguien que viene a Él de rodillas, sino que le va a proveer todo lo que es necesario según sus planes y propósitos. La cuestión está, hermanos, en que Dios no solo ve la rodilla natural doblada. Tú puedes orar de rodillas todos los días, pero tu corazón estará apartado de Él. Tú puedes orar de rodillas siempre, pero puedes honrarlo solamente de labios. Dios no solamente ve la rodilla natural, Dios escudriña la mente y el corazón para saber si nuestro corazón verdaderamente está postrado delante de Él, si realmente estamos dispuestos a aceptar su voluntad o no. Por eso David, cuando se acercaba al Señor, se acercaba con temor. Él dijo en 1 Crónicas 29, yo sé, dijo, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada, y yo por eso con rectitud de mi corazón voluntariamente te ofrezco todo, porque yo lo sé. Vivir manteniendo una actitud constante de humillación a Dios nos permite acceder a esa gracia que nos va a ser necesaria y suficiente en toda nuestra manera de vivir, en todo lo que estemos viviendo y enfrentando, todo lo que necesitamos en el día a día. Y todo eso lo vamos a recibir de Él si doblamos nuestra rodilla delante de Él, si no buscamos lo nuestro. Él es el que provee y Él es el que hace en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, para que nosotros podamos hacer todo lo que le agrada. Pero todo esto, mis hermanos, solamente es posible en el plano de la absoluta y plena humillación a Él, sin reservarnos absolutamente nada. Mira, no espere recibir del Señor nada aquel que no se acerca con una fe tan pura que no le permita venir a Dios humillado, reconociendo que Él es de quien depende toda su vida. Si tú no te acercas a Dios con una fe tan pura que te mantenga completamente humillado,
no puedes esperar recibir del Señor algo. El Señor, mis hermanos, da gracia a los humildes. Es algo que escuchamos constantemente en nuestra vida, pero lo que nosotros queremos es la gracia que Dios da, no la humildad que debemos nosotros tener. Dios da gracia a los humildes, pero se te borra de la mente la palabra humilde. Y tú lo que quieres es su gracia, y hasta ahí te quedas. Aquella gracia que viene solamente cuando doblamos nuestra rodilla delante del Señor. Mira, el Señor hizo una promesa. Él dijo: toda rodilla se va a doblar delante de mí, voluntaria o involuntariamente, sea en esta vida o sea en la eternidad. Toda rodilla le va a confesar al Señor. Todos. El Señor hace un juramento por medio del profeta Isaías que ante Él se doblará toda rodilla, y este juramento, mis hermanos, tiene un alcance universal. Alcanza tanto lo natural como lo espiritual de la existencia. Es decir, que un día todos, y sin que falte uno solo, doblará su rodilla delante del Señor de manera voluntaria o involuntaria, y todos confesarán que Él es el Señor. Y eso lo confirmó a través de Cristo Jesús, quien resucitó entre los muertos. Por eso dice la Escritura que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, para que se confirme aquella promesa que Dios hizo por medio del profeta Isaías. En Jesucristo, mis hermanos, toda rodilla se va a doblar. Los que la doblen en este mundo alcanzarán su gracia. Los que quieran doblarla y confesarla después de la muerte sin haberlo hecho en esta tierra, solamente se quedarán con el recuerdo de lo que pudo haber sido, pero nunca fue. El Señor quiere que tengamos una vida de genuina entrega a Él en todas las áreas de nuestra vida. El Señor quiere que nuestra vida esté por entero entregada a Él. Reservarnos algo para nosotros mismos de la vida que Él nos dio y que Él compró para nosotros, puede llevarnos a menospreciar a Dios y a dejar de alcanzar su gracia, su favor, aquel favor que necesitamos y que tanto estamos esperando, pero que no hemos obtenido porque quizá tenemos solamente una rodilla doblada, no las dos. Como aquella historia de aquel niño que estaba en la reunión, estaban en una reunión en donde la gente comenzó a doblar sus rodillas delante de Dios, y cuando salen de esta reunión, un joven le dice a su madre: oye, mamá, don fulano de tal está arrepentido y busca la paz con Dios, pero no la va a encontrar esta noche, le dice. La mamá, extrañada, le pregunta: ¿por qué dices eso, hijo? El hijo le responde: porque solamente tenía una rodilla doblada y no hallará paz mientras no doble las dos rodillas. Y esa es una realidad. Queremos paz, pero con una sola rodilla doblada, hablando en un sentido figurado y espiritual. Queremos reservarnos algo para nosotros mismos. A veces no sabemos qué es lo que pasa y por qué Dios no responde. No sabemos qué hacer. Pero mira, mi hermano, lo que sin duda alguna siempre vamos a poder hacer y esperar en ello es acercarnos a Dios con nuestro corazón humillado. Y si hacemos eso, todo lo demás ya no depende de ti, depende de Dios.
Cuando tú te acercas con un corazón humillado, ya no hay más que tú puedas hacer. Lo único que puedes esperar es en silencio la salvación del Señor, su gracia, su favor. A veces nos olvidamos que nuestra vida depende completamente de Él. Y ya podemos hacer ciertas cosas por nuestra propia cuenta y pensamos que entonces nuestra vida depende de nosotros mismos y que ya podemos dejar de doblar continuamente y diariamente nuestra rodilla delante de Dios, lo cual nos lleva a vivir en una montaña rusa, a no poder experimentar de una manera continua y constante su gracia en todas las cosas. Ayer mi esposa les hablaba a las mujeres de la misericordia del Señor, viviendo en la misericordia del Señor. Y a mí me encantó esto porque cuando nos olvidamos de esto, mis hermanos, nos olvidamos de doblar nuestra rodilla. Cuando nos olvidamos de que vivimos en la continua misericordia del Señor, de que cada día es una muestra de la misericordia de Dios renovada en nuestras vidas, nos olvidamos de que tenemos que vivir humillados delante de Él. Y de que eso tiene que producir en nosotros cosas nuevas y diferentes. Reconocer su misericordia produce en nosotros una actitud de humillación, lo cual genera cambios poderosos y significativos en nuestras vidas. Dios quiere que aprendamos a vivir de esta manera, doblando nuestra rodilla. Esa es la forma en la que nosotros tenemos que conducirnos. ¿Cuántos necesitan el favor de Dios? Dobla tu rodilla, mi hermano. Doblemos nuestras rodillas. Amén. Pónganse de pie. No hay mejor forma de vivir sino doblando nuestra rodilla delante de Dios. Él es el único digno de toda, absolutamente toda nuestra adoración. Sujetarnos a Él en adoración, rendir nuestra voluntad, servirle para hacer lo que Él desea, reconociendo que nuestra vida le pertenece. Esa es la forma en la que nosotros tenemos que vivir. Le debemos nuestra sujeción y adoración exclusivamente a Dios y no podemos doblar nuestra rodilla delante de nadie más. No podemos buscar conciliar lo que es inconciliable, mis hermanos. No pueden habitar la luz y las tinieblas juntos, no pueden adorar a lo creado y al Creador, no puedes satisfacerte a ti y a Dios, no puedes servir a dos señores a la vez. Donde esté tu tesoro, ahí estará tu fidelidad. Donde está tu tesoro, ahí estará también tu obediencia, tu sacrificio, ahí estará tu sujeción. Aprendamos a vivir doblando nuestra rodilla delante de Dios. Cierra tus ojos un momento y dile: Señor, yo quiero vivir de rodillas delante de ti, pero quiero que esa actitud sea genuina y verdadera, de manera que se vea reflejada en todos los cambios poderosos y gloriosos que tú estás haciendo en mí y a través de mí. No quiero pasar ni un solo día más lejos de ti. No quiero pasar ni un solo instante sin rendir mi vida a tu voluntad, sin desear lo que tú deseas, sin sujetarme a tus planes y propósitos. Yo quiero, Señor, que tú seas el único Dios y Señor de mi vida. No quiero reservarme absolutamente nada, para que nada tenga estorbo a la gracia que quiero y necesito recibir de ti, para poder hacer tu voluntad. Produce, Señor, en mí lo que es bueno delante de ti. Ayúdame, Señor, a
reconocerte, a reconocer que mi vida te pertenece. No quiero vivir como el mundo tratando de reconciliar la luz con las tinieblas, a Cristo con Belial. No, Señor. Yo quiero rendir mi adoración a ti y ver el resultado de todo eso. Gracias por tu palabra, por la vida de mis hermanos. Ayúdanos y enséñanos a caminar de rodillas delante de ti, de manera continua y permanente, a desear tu voluntad, a humillar nuestro corazón, y que el día que tú vengas y escudriñes mi vida y pongas a prueba por medio de las distintas circunstancias y personas lo que hay en él, y me des el fruto de estas obras, de este camino, entonces ese fruto sea agradable delante de ti y glorifique tu nombre. Gracias, Padre, por tu palabra. Llena nuestras vidas y danos gracia y sabiduría para vivir como verdaderos hijos tuyos. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, guárdalos y haz tu voluntad en este lugar. Amén. Amén. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. Mis hermanos, pues que Dios les bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos en la próxima reunión. Muchas gracias.